El Infonavit tardó 3 años en contestarme, un mes después de que Dios ya lo había resuelto. Me pensioné en agosto del 2022 y en ese momento el Infonavit se negó a entregarme algo que era mío por derecho divino, el ahorro de mi subcuenta de vivienda, casi $500,000. La razón que me dieron, que años atrás tuve un crédito hipotecario con apoyo Infonavit para una casa en Coatzacoalcos que dejé de pagar en el 2009 y que ese crédito seguía pendiente en sus sistemas. Durante años, ese dinero simplemente no aparecía, hasta que decidí hacer dos cosas al mismo tiempo, con la misma disciplina. Investigar la verdad legal de mi caso y sostener mi fe, primero en Dios y después en lo que aprendí de la metafísica, de que ese dinero ya estaba en mi cuenta, bajo mi custodia, porque lo que es tuyo por derecho divino, nadie más puede retenerlo. El 26 de marzo del 2025, casi 3 años después de pensionarme, ese dinero apareció en mi cuenta de banco. Y lo que pasó un mes después con el director nacional del Infonavit todavía me saca una carcajada cada vez que lo cuento. Te lo voy a platicar completo porque creo que a más de uno le puede servir mi historia. Cuando me pensioné en agosto del 2022, yo esperaba que mi subcuenta de vivienda se liquidara como marca la ley. Es un derecho del trabajador, no un favor de la institución. Pero en el sistema del Infonavit aparecía una alerta, un crédito con apoyo Infonavit, de una casa que yo había tenido en Coatzacoalcos, Veracruz, desde el 2007 y que dejé de pagar en el 2009 después de entrar en un proceso legal. El problema es que un apoyo Infonavit no es lo mismo que un crédito completo del Infonavit. Es una figura distinta, donde el Infonavit solo aporta una parte y el resto lo maneja otra institución financiera. Pero para efectos de su sistema interno, mi subcuenta quedó bloqueada como si yo tuviera una deuda activa y directa con ellos, cuando en realidad la situación era mucho más compleja de lo que su reporte automático mostraba. Esa casa de Coatzacoalcos la adquirí en el 2007. Circunstancias de vida, de trabajo, de cambios que no vienen al caso detallar aquí, me llevaron a dejar de pagarla en el 2009. Entró entonces en un proceso legal que yo asumí, honestamente, que seguiría persiguiéndome de alguna forma. Nunca imaginé que ese expediente, abierto hace más de 15 años, iba a ser precisamente la llave para resolver mi pensión años después. Empecé a moverme. Fui al Infonavit de Nuevo León una y otra vez. Me pusieron en contacto con conocidos dentro de mi instituto para tratar de cabildear una solución. Y en ese proceso de ir y venir, algo dentro de mí me dijo que no bastaba con tocar puertas. Tenía que investigar la verdad legal de fondo. Quiero ser honesto contigo. Hubo meses donde la frustración pesaba más que la esperanza. Cada vez que iba a las oficinas me repetían prácticamente lo mismo, con distintas palabras. Su caso está en revisión, todavía no hay resolución, vuelva más adelante. Es fácil en esos momentos empezar a creer que uno está peleando contra una pared, contra un sistema que simplemente no va a moverse nunca. Y ahí es donde entendí que necesitaba sostener algo más firme que la paciencia con el trámite. Necesitaba sostener la fe de que ese dinero que me pertenecía por derecho divino sí iba a regresar a mis manos, aunque el calendario de Dios no fuera el mismo que el mío. Así que me puse a investigar directamente en el Poder Judicial de Veracruz, México, el estado real de aquel juicio de Coatzacoalcos, el de la casa que dejé de pagar en el 2009. Y ahí encontré algo que cambió todo. El 28 de abril del 2023, el juzgado había decretado la adjudicación directa de esa casa a favor de la institución financiera, como forma de pago de la deuda. Y como nadie lo recurrió, esa resolución causó ejecutoria, es decir, quedó firme, cerrada, definitiva. En otras palabras, la deuda ya se había saldado con la propiedad misma,
por resolución de un juez desde el 2023. No era un crédito pendiente, como seguía apareciendo en el sistema del Infonavit. Era un caso legalmente concluido. Con abogados de Coatzacoalcos confirmé ese hallazgo. Tenía en mis manos la prueba de que la razón que el Infonavit usaba para congelar mi dinero, un supuesto crédito pendiente, ya no tenía sustento legal. Aquí quiero detenerme un momento, porque esta parte es tan importante como la parte espiritual que viene después. No me quedé solamente orando y esperando. Investigué, documenté, hablé con abogados, seguí el rastro del expediente. La fe, para mí, nunca ha sido sinónimo de quedarme sentado esperando el milagro. Es sostenerme con paz y constancia mientras hago el trabajo que me corresponde hacer. Recuerdo perfectamente la tarde que encontré ese dato en el sistema del Poder Judicial. Llevaba ya varias sesiones buscando entre expedientes, tratando de entender la jerga legal, comparando fechas, y cuando por fin entendí lo que decía ese dicto, que el juicio había causado ejecutoria desde el 2023, sentí que algo hizo clic. No era solamente una victoria legal en papel, era la confirmación de que mi instinto de seguir insistiendo en lugar de resignarme había estado bien encaminado todo este tiempo. En el 2024, mientras seguía este proceso, empecé a escuchar de nuevo el Kibalión de los tres iniciados. Retomé las enseñanzas de Connie Méndez y Florence Scovel Chin y volví por tercera vez en mi vida al secreto de Rhonda Byrne. Hay algo que estas tres fuentes, cada una a su manera, coinciden en enseñar y que para mí es la clave de todo. Antes de cualquier decreto, antes de cualquier afirmación, hay que poner primero a Dios, a lo divino, como el origen de todo bien. No es yo con mi mente controlo el universo a mi antojo, es yo, en comunión con Dios y con su plan, alineo mi mente y mis palabras con lo que ya me pertenece por derecho divino. Así que empecé a hacer mis decretos y mis oraciones, sosteniendo con fe que ese dinero ya estaba en mi cuenta de banco, bajo mi custodia, porque nada que te pertenece por derecho divino puede quedarse en manos de nadie más. No lo pedía con angustia ni con desesperación. Lo declaraba con la calma de quien sabe que está reclamando algo que legítimamente le pertenece y confiando en que Dios pondría en el camino a las personas correctas en el momento correcto para resolverlo. Y eso fue exactamente lo que pasó. Dios puso en mi camino, dentro del propio Infonavit, a personas que entendieron bien el contexto real de mi crédito, que ya estaba legalmente resuelto desde el 2023. No una deuda activa, sino un caso mal etiquetado por la diferencia entre un apoyo Infonavit y un crédito completo, e hicieron los movimientos administrativos necesarios para regresarme lo que era mío. No fue un decreto que dije una sola vez y me olvidé. Lo repetía en mis oraciones de la mañana, antes de mi café y antes de mi análisis de premarket, como parte de mi rutina diaria. Lo repetía también antes de dormir, no con desesperación, insisto, porque la desesperación es precisamente lo contrario del estado que estas tradiciones te piden sostener, sino con la calma de alguien que ya sabe cómo va a terminar la historia, aunque todavía no vea la fecha exacta en el calendario. El 26 de marzo del 2025, casi 3 años después de haberme pensionado y después de 2 años y medio de este proceso completo, entré en la app de mi banco y ahí estaba el dinero de mi subcuenta de vivienda, completo, depositado. No te voy a mentir, se me salieron las lágrimas, no solo por el monto que ya de por sí era importante para mi futuro y el de mi familia, sino porque fue la confirmación de algo que había sostenido con fe durante meses, que no estaba loco, que no estaba perdiendo el tiempo, que la constancia de investigar y de orar juntas sí dan fruto.
Le marqué a mi esposa de inmediato. No hicieron falta muchas palabras. Solo le dije, ya llegó. Y ella entendió exactamente de qué él estaba hablando, porque había caminado conmigo cada mes de espera, cada visita a las oficinas, cada oración compartida en la mesa. Ese tipo de victorias, cuando se logran después de tanto tiempo, no se celebran solo, se celebran con quienes estuvieron ahí, sosteniendo la fe contigo cuando a ti mismo se te agotaba. Y aquí viene la parte divertida, la que más risa me da cada vez que la cuento. Casi un año antes, yo le había mandado un correo directo al director nacional del Infonavit, explicándole todo mi caso, la pensión de agosto del 2022, el apoyo Infonavit mal etiquetado como crédito activo y la resolución judicial que ya había causado ejecutoria desde el 2023, un mes después de que el dinero ya estaba depositado en mi cuenta, o sea, en abril del 2025. Me llegó la respuesta a ese correo, un año después. Y en esa respuesta me decían que no se podía devolver mi subcuenta porque, según ellos, seguía pendiente un crédito. ¿Y sabes qué hice con ese correo? Lo mandé directo a la papelera de eliminados, muerto de risa, porque mientras la respuesta oficial seguía repitiendo el problema viejo, Dios ya había resuelto el asunto por otro camino, un año antes de que esa respuesta llegara. El director no sabía que yo ya había dejado ese resultado a mi derecho de conciencia, alineado con el plan divino de Dios, quien ya había puesto a las personas correctas dentro del propio instituto para entender bien mi caso y devolverme lo que era mío por derecho divino, mucho antes de que la burocracia alcanzara siquiera a contestarme. Me quedé pensando varios días en esa coincidencia de tiempos. Un correo enviado hace un año, contestado un mes después de que el problema ya no existía, para mí no fue coincidencia cualquiera. Fue casi como si la vida quisiera dejarme clarísima la lección. La burocracia se mueve a su propio ritmo, lento, cargado de procesos y de miedo a equivocarse. Pero el plan de Dios no está atado a ese mismo ritmo. Él ya había resuelto el fondo del asunto mucho antes de que la forma, el papeleo oficial, alcanzara a reflejarlo. Te comparto esta historia no para presumir un logro económico. Te la comparto porque creo que encierra una lección que aplicamos mucho más allá del Infonavit. Cuando algo te pertenece por derecho divino y sientes en el corazón que la situación no está resuelta como debería, hay dos caminos que siempre hay que caminar juntos, no por separado. Uno es el camino terrenal, investigar, documentar, insistir, no quedarte con la primera respuesta que te dan. El otro es el camino espiritual, poner primero a Dios, sostener la fe con calma en lugar de con angustia y confiar en que Él va a poner a las personas correctas en el momento correcto. Ni la fe sin la acción, ni la acción sin la fe me hubieran dado este resultado. Fue la combinación de las dos, sostenida durante casi 3 años sin soltar, lo que finalmente destrabó algo que llevaba más de una década enredado. He conocido gente que se queda solo con la parte espiritual, decreta, ora, afirma, pero nunca levanta el teléfono, nunca junta un papel, nunca pisa una oficina a insistir. Y he conocido también gente que se agota puramente en el trámite, en la pelea burocrática, sin sostener nunca su paz interior y termina amargada aunque eventualmente gane el caso. Mi historia con el Infonavit me enseñó que el resultado más completo y el más sano para el alma llega cuando caminas los dos senderos al mismo tiempo, sin soltar ninguno. Si hoy tú tienes una situación que sientes injusta, que sientes que te pertenece por derecho divino y no ha llegado todavía, no dejes de investigar, no dejes de tocar puertas,
pero tampoco dejes de poner primero a Dios en el centro de tu paz mientras caminas ese proceso. Si esta historia te dio esperanza, dale like y compártela con alguien que esté peleando una batalla parecida, con una institución, con una herencia, con algo que le pertenece por derecho divino y todavía no llega. A veces solo hace falta saber que alguien más lo logró, sosteniendo la fe y la acción al mismo tiempo para encontrar el ánimo de seguir un mes más. En tu poder interior seguimos compartiendo caminos de sabiduría antigua y experiencias reales de fe aplicada a la vida diaria. Suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Primero Dios y hasta la próxima. Sé feliz.